Ponme la pantalla, la otra. Sí, buenas noches. Hoy vamos a dar nuestro tema de turbos. En un principio los motores eran de aspiración natural, entonces tuvieron que empezar a ver la forma de aumentar su capacidad y aumentar su fuerza. Una de las formas ideales que hubo fue meterles un turbocargador, ¿sí? Entonces, el turbocargador lo hicieron, sirve para aumentar el flujo de aire al motor. Así no tuvieron que agrandar las cámaras de combustión, ni tuvieron que, ni tuvieron que hacer muchas modificaciones en el tipo de cabeza y de cilindro. Con el turbocargador vamos a meter unas partes de aire, mayor volumen de aire. Vamos a ver las partes del turbo. En las partes del turbo tenemos una caja de turbina, tenemos abrazaderas, tenemos sellos, tenemos una turbina, tenemos un compresor y caja de compresor. La caja de la turbina, por lo general, es de fierro colado. La caja del compresor, la mayoría de las veces viene en aluminio. Tenemos unos sellos para sellar las entradas. Tenemos unos conductos de lubricación. Hoy vamos a ver los conductos de lubricación y cómo nos funciona el turbocargador, ¿sí? Todas las abrazaderas y todos son de alta resistencia. Como verán, no son abrazaderas normales. También contamos con un eje central en el cual va a girar el turbocargador. Entonces, más o menos así es como vamos a tener las partes del turbocargador, ¿sí? Esta es la caja de la turbina. No sé si la puedan ver bien. Esta es la abrazadera, el cual va a acoplar al cuerpo del turbocargador con la caja de la turbina. En la parte interior se va a alojar la turbina. Ahí vamos a tener un sello. Entonces tenemos una caja de la turbina. Vamos a volver a dar la explicación. Tenemos una abrazadera. Todas las abrazaderas son reforzadas, ¿sí? Esta es la parte de escape. Tenemos un sello y tenemos la turbina. Esta turbina la hace funcionar. El escape, ahorita vamos a ver cómo funciona. Tenemos un sello y tenemos el compresor. El compresor viene atornillado, como pueden ver, ¿sí? Entonces, nuestro turbocargador tiene un conducto de lubricación y tiene un eje. El eje conecta a las dos, una flecha central, el cual viene sobre dos bujes que vienen lubricados a presión. Entonces, la- vamos a ver los tipos de turbo. Tenemos un turbo sencillo, que es el normal, un turbo doble, tenemos turbo de doble entrada, turbo de geometría variable, turbo variable de doble entrada y un turbo eléctrico, ¿sí? Son los turbos con los que contamos. En un principio solo teníamos el turbo sencillo. El turbocargador siempre vamos a alimentarlo por medio del escape y vamos a meter gases limpios al múltiple de admisión. El turbo sencillo es este. Tenemos una entrada de gases de escape, tenemos el compresor y tenemos la salida del turbocargador. Ese es un turbo sencillo. Así es como ahora sí que realmente lo vamos a ver en el automóvil, así es como lo vamos a identificar. Casi todas las partes del turbocargador así son, o sea, esta es la imagen que vemos realmente. Tal vez en determinado momento no sabemos qué es, pero esta parte es una parte muy caliente porque es la parte de escape. Esta parte, como les comenté, es de fierro colado. Esta parte es de aluminio. El turbocargador doble. ¿Cómo funciona el turbocargador doble? Son dos turbos. Aquí podemos ver.
son dos turbocargadores que entran a un solo motor y tenemos entrada hacia el múltiple de admisión. Igualmente vamos a trabajar por medio de gases de escape. Vamos a tener una doble alimentación del turbocargador hacia el motor. Eso ya les va a meter un flujo de aire muchísimo más grande. Ahorita vamos a ver cómo funciona el turbocargador. Ahorita nada más estamos viendo las partes de turbo. Hoy nos vamos a centrar en el turbo sencillo. Ahorita nada más es para ir conociendo las partes que vamos a tener de los turbocargadores. El turbo de doble entrada. El turbo de doble entrada, como pueden ver, tenemos si tenemos 2 cilindros alimentan una parte y otros 2 cilindros alimentan la otra entrada de escape, ¿sí? Por eso es tuble de doble entrada. Tenemos una salida sencilla hacia el múltiple de admisión. Entonces, si es de 6 cilindros, sería aquí 3 entradas de un lado y 3 de otro. Entonces, así es como va a funcionar nuestro turbo de doble entrada. Tenemos el turbo de geometría variable. Ese turbo de geometría variable va a cambiar por medio según el régimen que tiene el motor. Vamos a hacer el movimiento de los álabes. ¿Para qué? Para que nuestro compresor tenga una entrada y optimice la entrada al motor en bajas revoluciones. Ese también lo vamos a ver en otra clase posterior. Ahorita nada más es para que estemos conociendo las partes los tipos de turbocargador que hay. Tenemos también el turbocargador eléctrico. Eso es lo último que ha salido. ¿Cómo se alimenta? Aquí, como pueden ver, no tenemos una entrada de gases de escape, tenemos un motor eléctrico y tenemos el compresor de aire, ¿sí? Aquí tenemos una entrada de aire y vamos a tener una salida hacia el motor. ¿Cómo nos va a funcionar el turbo? El turbo nos va a funcionar así. Tenemos el motor de combustión interna, nos va a salir gases de escape, vamos a tener la salida de gases de escape, el conducto de escape nos va a llegar hasta la salida, hasta la entrada del turbocargador. Ese viene siendo como un reguilete. ¿Qué pasa en el reguilete? Cuando nosotros soplamos un reguilete lo hace girar. Aplica la misma función aquí. Aquí lo va a hacer que gire el turbocargador. Aquí tenemos una flecha que va a conectar la, el, la turbina con el compresor. Son dos turbinas. Esta va a recibir los gases, va a ser como si estuviéramos soplándole aquí al reguilete, va a dar vuelta esta parte, la va a hacer girar a muchísimas revoluciones. En este momento, esta parte va a girar en el mismo sentido que está girando los gases de escape. Tenemos una entrada de aire, el cual lo vamos a meter y tenemos la salida de aire a presión. La salida contamos con un intercooler, también lo vamos a ver ahorita en el curso. Ahorita nada más es para que más o menos vayan viendo cómo va a salir nuestro flujo de aire. Tenemos el intercooler, enfría el aire y tenemos la entrada de aire al motor. ¿Qué quiere decir? Que los gases de escape van a hacer una circulación hasta el gas de escape, van a salir, lo que ya se terminó de ocupar en la turbina, va a salir hacia el escape. ¿Qué quiere decir eso? Que para que tengamos un óptimo funcionamiento de la turbina tenemos que tener un escape en buen estado. Si empezamos a tener problemas en el escape, que ahorita lo vamos a ver en el mantenimiento, también vamos a tener problemas en la turbina, ¿sí? Ahorita también vamos a ver los problemas que puede tener el escape y cómo los podemos solucionar, ¿sí? Las fallas del turbocargador. Turbocargador con los álabes dañados. ¿Qué quiere decir? Que la turbina puede estar con los álabes doblados, ¿sí? Ahí, ¿qué pasa? Ya no va a generar. Si está del lado de la turbina, los gases de escape no la van a hacer girar bien. Tenemos la turbina de álabes dañados, igualmente, si están dañados del otro lado, hay veces que se desprenden o se rompen. Cuando se rompe esa parte, empieza a quedar como carcomido.
entonces ya no avienta, ya no impulsa los volúmenes de aire que tiene que mandar hacia el motor. ¿Cómo tenemos que checar esto? Simplemente vamos a quitar la entrada de aire y ahí podemos ver si nuestro turbo no tiene los álabes rotos. Deben de estar simétricos y deben de estar parejos. O sea, si ya le empieza a faltar en una parte, jamás vamos a tener el volumen de aire que le corresponde para que los mande al motor. Podemos tener un turbo amarrado. Turbo amarrado, ¿por qué puede ser? Puede ser por un exceso de un calentamiento, puede ser que se haya amarrado la falta de lubricación, puede ser que la flecha se hayan amarrado los bujes. ¿Eso cómo lo vamos a checar? Fácil. Vamos a quitar la entrada de aire, donde entra aquí el aire al turbocargador, y lo vamos a hacer girar con la mano. Si nuestro turbocargador no gira, quiere decir que está amarrado. Entonces ya no vamos a tener un flujo de aire hacia el múltiple de admisión. Turbo con juego en la flecha. ¿Ahí qué quiere decir? Igualmente, como les estaba comentando hace rato, vamos a quitar nuestro tubo de entrada del turbocargador. Este turbo de entrada, aquí viene el filtro de aire. Vamos a tomar esta parte del turbo y lo vamos a hacer con un juego hacia arriba y hacia abajo, o un juego axial. El turbo no debe de moverse nada. Si se empieza a mover hacia arriba o hacia abajo la flecha con con el compresor, o empieza a tener juego axial, vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque aunque el turbo esté funcionando, el turbocargador a la larga va a empezar a rozar en la carcasa, se puede amarrar o va a empezar a romper los álabes con la carcasa. Aquí es otra consecuencia de un juego en la flecha. Tenemos un roce con el turbo en la carcasa. Esta es la carcasa. Cuando empieza a rozar el turbo de este lado o este lado, lo que nos va a pasar es que se van a empezar a destruir los álabes. Cuando se empiezan a destruir los álabes, esas partes de metal se van a venir directamente al motor, ¿sí? Entonces, al rato dice, ¿sabes qué? Le falta fuerza. Antes corría más el turbo, ya no corre, o sea, ya no se siente la misma fuerza en el motor. Entonces tenemos que hacer una inspección visual. ¿Cómo? Como les volvemos a decir, aquí tenemos casi siempre una manguera de plástico. Hay veces que es de hule y hay veces que también es de aluminio con abrazaderas. Entonces tenemos que quitarla y meter el dedo y hacer que gire el turbo. Paso de aceite en el turbo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos unos sellos en el turbo. Hay veces que la gente cree que ya se desvieló el motor del camión, del carro, de lo que tenga el turbo. Pero ¿qué pasa? Como pueden ver, si aquí tenemos un paso de aceite, directamente al pasar aquí, va a salir por medio de la tubería, va a pasar y va a llevar directamente al motor. ¿Qué va a pasar ahí? Nos va a engañar, vamos a creer que el motor ya no funciona, que el motor ya pueden ser anillos, pueden ser válvulas, pero realmente es el turbo. ¿Cómo podemos detectar una falla de esas? Simplemente, como les decía, al momento que quitamos la tolva de esta parte de entrada, aquí tenemos aceite, queremos decir que ya tenemos un problema en el turbocargador. Entonces lo que tenemos que hacer ahí es empezar a detectar. No tenemos aquí, tenemos aceite, bueno, entonces lo que tenemos que hacer es limpiarlo. ¿Cómo lo podemos limpiar? Lo podemos limpiar con líquido para lavar cuerpo de aceleración, spray, y lo podemos dejar limpio. Otra prueba que le podemos hacer es cómo desconectamos esta parte del turbo, hacemos funcionar el motor aunque no tenga la potencia que debe de hacer, y el humo debe de parar. Ya al momento que no tenemos flujo de aceite hacia el motor, debe de corregirse la función de que tenga humo, porque nos esté arrojando humo el motor. Mantenimiento del turbocargador. Uno de los mantenimientos más importantes que podemos hacerle al turbocargador es el cambio de aceite al motor. Hay gente que por economía, ay, no, luego le cambio, ay, ya se me pasó el cambio de aceite, ah, no hay problema, déjalo, todavía aguanta. Lo primero que le van a empezar a dar en la torre es
al turbocargador. ¿Por qué? Porque ya no tiene los lubricantes y lo que tiene que hacer. El turbocargador gira a miles de revoluciones por minuto. Entonces, sí tenemos que tener una lubricación adecuada en el motor, ¿sí? Entonces, uno de los primeros mantenimientos que tenemos que hacer es hacerle cambio de aceite constante al motor. ¿Cuándo? Cuando le toca, ¿sí? Otra cosa que tenemos que tener, tenemos que meterle un aceite adecuado. El aceite que nos manda el fabricante, si es un aceite sintético, tenemos que hacerle aceite sintético. ¿Por qué? Porque la lubricación del turbo va a ser de acuerdo a las especificaciones del fabricante, ¿no? En una emergencia, pues, le metes el aceite que sea, no te va a quedar de otra. Pero sí es recomendable que si llegas a tu destino, lo que sea, volver a meter aceite adecuado. ¿Por qué? Porque si no le metes aceite adecuado, ya vamos a empezar a tener problemas en el turbocargador, ¿sí? Si el fabricante nos manda un aceite multigrado, ¿qué vamos a tener que hacer? Meterle su aceite multigrado. Si nos manda un aceite monogrado, ¿no? O sea, las especificaciones del fabricante, ¿por qué son? Para que empecemos a tener un funcionamiento adecuado del turbocargador. Inspeccionar el juego de la flecha, como les estaba comentando hace rato. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer la flecha hacia adelante y hacia arriba, a ver que no tenga juego axial. Si empezamos a tener juegos axiales y longitudinales en la flecha, ¿qué quiere decir? Que dentro de poco nuestro turbocargador nos va a empezar a dar lata, ¿sí? Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que hacer, inspeccionarlo. A veces en una afinación o en un servicio diésel, no nos cuesta nada quitar la tapa y checar cómo está el turbo, ¿no? Porque es que, ay, no tiene potencia. Ah, y te das cuenta, sí gira el turbo, pero está trabado. El, el turbocargador está roto. Entonces ya empezamos a detectar problemas dentro del turbocargador. Al nosotros inspeccionar el juego de la flecha, inspeccionamos que, que no tenga juegos, que estén los álabes bien. En el caso de escape es más difícil. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Lo primero que tenemos, ya en un caso muy grave, sí es bajar el turbo y checarlo que esté girando bien y que no estén rotos ni mal los álabes de escape, ¿sí? Pero con que tengamos un escape en buen funcionamiento, vamos a tener por lo menos garantizado que por medio del escape tenemos el turbocargador bien. Checar los filtros de aire que no estén tapados. ¿Qué pasa? También los filtros de aire que tiene el motor los tenemos que tener este, operables, ¿no? Hay gente que también deja los filtros hasta que se chupa, ¿no? Entonces todo eso afecta al turbo. Y en el turbo es peor. Cuando el turbocargador empieza a jalar y empieza a cerrar los filtros, entonces la potencia del motor empieza a bajar tremendamente. Inspeccionar que no tenga paso de aceite al turbo es como les estaba comentando hace rato. En la entrada del compresor no tenemos que tener aceite. Si tenemos aceite ahí ya tenemos un problema. ¿Por qué lo sigo recalcando? Porque hay muchas personas que dicen eso, ¿no? O sea, oye, mi coche o mi camión de pronto estaba bien y de pronto como que se le rompieron los anillos y empezó a aventar aceite. ¿Ya checaste el turbocargador? No, pero es que no echaba humo. Entonces tienes que checar el turbocargador que no esté pasando aceite, porque acuérdense que lo que nos va a hacer el turbocargador nos va a meter aceite a presión a la cámara. Hay que inspeccionar que no esté pegada la válvula de alivio. Nuestro turbocargador cuenta con una válvula de alivio. ¿Por qué? Porque nada más podemos meter cierto volumen de aire. Podemos hacerlo trabajar a ciertas revoluciones. Si pasamos esas revoluciones o hacemos que el turbocargador meta más aire, podemos dañar el motor. ¿Por qué? Porque nuestro funcionamiento del motor está especificado para diferentes presiones, el cual los va a meter a la cámara. Podemos dañar los anillos, ¿sí? Podemos hacer que también el turbo se sobrecaliente. Entonces, ¿qué tenemos? Una válvula de alivio. ¿Para qué nos va a servir la válvula de alivio? Para que parte del aire ¿cómo se llama? Del turbocargador salga hacia afuera, ¿sí? Al momento que pasa eso, nosotros estamos protegiendo al turbocargador
y estamos protegiendo al motor. Inspeccionar la llegada de los gases de escape. ¿Cómo vamos a checar la llegada? Como les estaba comentando, tenemos que tener un escape en buen estado, tenemos que tener un escape que no esté doblado el escape, inspeccionar las mangueras de salida, o sea, tenemos que checar todas las partes de la llegada de los gases. ¿Por qué? Porque si no tenemos una entrada, un flujo constante de gases de escape hacia el turbocargador, nuestro turbocargador no va a funcionar correctamente. Tenemos que inspeccionar las mangueras de salida y de entrada al múltiple. ¿Por qué? Porque hay veces que se zafan, podemos tener mangueras rotas, podemos tener mangueras cuarteadas, hay veces que están flojas las abrazaderas o ya se cayó la abrazadera, ¿no? O sea, son partes del turbocargador que tenemos que estar checando. ¿Hay alguna duda hasta ahorita? Pueden poner en el chat o pueden activar su micrófono si gustan. No, profesor. Bueno, entonces, acuérdense, entonces vamos a ver los mantenimientos del punto, porque es bien importante el mantenimiento, ¿no? O sea, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como les estaba, vamos a repasar esto porque es de las partes más importantes del turbocargador. Entonces, acuérdense que tenemos que tener uno, nuestro cambio de aceite constante. ¿Qué tenemos que también cambiarle ahí? Cambiar nuestro filtro, la viscosidad que debe de tener y con la periodicidad que se debe de meter el aceite. Un aceite adecuado, como estaba comentando, si nos marca un aceite sintético, tenemos que hacer aceite sintético. Si nos va a marcar aceite monogrado, hay que meter aceite monogrado. Si nos marca aceite multigrado, tenemos que meter los grados de aceite que nos está mandando el fabricante. Las inspecciones visuales, también las inspecciones visuales son muy importantes. Sí, tenemos que checar lo de los juegos de las flechas, el axial y el longitudinal. ¿Para qué? Para que no tenga juego, ¿sí? En caso de que tengamos juego, tenemos que bajar el turbocargador. Dicen, bueno, ¿cómo vamos a reparar el turbocargador? Hay talleres especializados que te lo reparan, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué les hacen a los turbocargadores? Los bajan, les checan los álabes, checan la flecha, checan los bujes, checan los sellos. ¿Para qué? Lo reacondicionan totalmente o hay veces talleres que te los dan a cambio. ¿Por qué? Porque ahora sí que realmente nosotros como taller es muy difícil que podamos reacondicionar un turbocargador o lo arreglemos. ¿Por qué? Porque son tolerancias muy exactas, ¿sí? Entonces, por más, a veces no dudo que haya quien lo pueda hacer también. A veces son tolerancias muy exactas las cuales las debes de llevar, al pie de la letra, ¿no? Entonces, es súper importante que al momento que tengamos un juego de flecha y todo, avisarle al cliente, comentarle y decirle, ¿sabes qué? Va a pasar esto, ¿por qué? Porque va a empezar con malestares. ¿Qué tenemos que hacer? Cotizar por qué tipo de turbocargador tenemos, cómo está, y llevarlo a un taller especializado. Esa es la realidad de lo que tenemos que hacerle al turbo. Como les comentaba también de los filtros de aire, entonces los filtros tenemos que checar que estén bien, que sean los adecuados, que tengan el flujo de aire adecuado que debe de tener, ¿no? También inclusive si no tenemos los filtros de aire, también vamos a tener un problema en el turbo. ¿Por qué? Porque todo nuestro, toda la mugre y todo lo que pase va a pasar directamente hacia el compresor del turbocargador. Entonces ahí vamos a tener un compresor muy mugroso y a la larga nos puede afectar un sello. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Es limpiarlo, volvemos a contar, checamos los juegos de las flechas, que no tenga juego. Al momento que vamos a checar eso, también vamos a checar, como les comento, que no tengamos aceite, que no esté pasando aceite. A veces son volúmenes pequeños, pero a veces sí ya es mucho aceite lo que está pasando. Al inspeccionar eso, vamos a checar todo el sistema. Entonces quiere decir que si está mal el compresor, va a estar mal toda la tubería y vamos a tener aceite hasta en la entrada del múltiple de admisión.
Entonces tenemos que checar todo eso al momento que cambiemos un turbo, tenemos que limpiar toda la tubería del múltiple de admisión. ¿Por qué? Porque acuérdense que toda esa parte se queda penetrada de aceite, ¿sí? La válvula de alivio, ahorita vamos a explicarles en otra cómo funciona nuestra válvula de alivio, ¿sí? También como les comentaba, esa es nuestra válvula de alivio. ¿Cómo va a funcionar nuestra válvula de alivio? Va a abrir una compuerta de este lado, ¿sí? Esta compuerta, aquí tenemos un resorte y una presión, nos va a ayudar un vacío del motor. Al momento que esta compuerta pasa, ejemplo, es un ejemplo nada más simplemente, las 3, 4,000 libras, está calibrada para 5,000 libras, esto lo va a empujar. Aquí va a abrir la compuerta. Cuando abra la compuerta, parte de los gases se van a derivar a la salida de el motor. ¿Para qué? Para que aquí en esta parte que le estaba diciendo que es el compresor, nada más entre al múltiple de admisión las partes que tiene calibradas el fabricante. ¿Qué pasa? Si esta válvula se llega a trabar, que también es una de las fallas del turbo, si se llega a trabar encerrada, podemos dañar nuestro turbocargador o hasta la máquina. ¿Por qué? Porque el turbocargador sigue dando vueltas y vueltas y vueltas y ahora sí que como no se para, o sea, sigue girando, sigue aventando compresión a presión al motor. Ahora, también puede ser que esta parte se quede trabado en abierta. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a tener potencia en el motor, que no vamos a tener la misma eficiencia en el turbocargador que cuando lo tenemos con su funcionamiento óptimo, ¿sí? Entonces, para eso es nuestra válvula de alivio, para proteger al turbocargador y para proteger a la máquina. Para eso vamos a tener aquí nuestra compuerta. La lubricación del turbocargador. Nosotros en la lubricación del turbocargador tenemos lubricación directamente del motor. Aquí pueden ver, ¿sí? Entra la lubricación al turbocargador. Aquí tenemos nuestra turbina y nuestro compresor, ¿sí? Al momento que entra el aceite, entra a presión y lubrica nuestros bujes. Lubrica nuestros bujes, enfrían la flecha y tienen un retorno al tanque, al cargo. Entonces, la lubricación es así de simple. Tenemos una entrada a presión. ¿Por qué esa presión? Porque tenemos un turbocargador que gira a miles de revoluciones por minuto. Vamos a meter nuestra presión. Por eso les estaba comentando. Aquí las tolerancias son pequeñísimas. ¿Por qué? Porque no podemos tener un excesivo juego en el turbocargador. ¿Qué pasa? Imagínense que tenemos un aceite mugroso o le metes un aceite muy, muy grueso al motor, ya no vamos a tener aquí la misma lubricación que tenemos que hacer por medio del aceite que le corresponde al turbocargador. Entonces, aquí podemos ver, aquí tenemos los sellos. Esto es un sello. ¿Para qué nos sirven estos sellos? Para que todo este aceite no pase a la turbina. Aquí tenemos otro sello. ¿Qué va a pasar aquí? Al momento que entra el aceite a presión, empieza a lubricar nuestras flechas. Este sello ya está quemado, está carcomido, está roto. El aceite empieza a pasar al, al compresor. Al momento que pasa aquí, empieza a salir y empieza a llenar el motor de aceite. Por eso les estaba comentando que es bien importante tener el aceite adecuado, tener nuestros sellos funcionales y que esta parte, esta flecha y estos bujes no tengamos juego. Podemos tener un juego axial, tenemos que empujar esta parte hacia adentro y hacia afuera y hacia arriba y hacia abajo. No debemos de tener juego, tampoco se trata de que le hagamos mucha fuerza. Al momento que empezamos a meter fuerza tantito para hacerlo para adelante y para afuera, con tantito que se empiece a jugar nuestro, nuestra turbina, ya tenemos problemas, ¿sí? Entonces, sí es importante tener adecuadamente nuestra flecha y nuestra lubricación. ¿Por qué les digo todo eso? Porque es bien importante tener ¿cómo se llama?
tener el mantenimiento adecuado. Y uno de los mantenimientos adecuados, como les comento, tal vez se oye muy reiterativo, nuestro cambio de aceite. Usar el aceite adecuado, ¿sí? ¿Qué tenemos aquí? Un intercooler del turbo. ¿Para qué nos sirve el turbo? Al momento que aquí los gases se empiezan a comprimir por medio del turbo, la temperatura se empieza a elevar tremendamente en el turbocargador, ¿sí? Al momento de elevarse la temperatura sube, no sé, puede ser a 150, 200 grados. Entonces, ¿de qué se dieron cuenta los fabricantes? Que al momento que sube nuestra temperatura en el turbocargador, tiene un menor llenado el motor. Cuando tiene un menor llenado de aire, ya no va a ser la eficiencia del turbo. Aquí tenemos un doble turbocargador. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Metieron el intercooler. ¿Qué es el intercooler? Es un enfriador por medio del radiador de agua. ¿Qué quiere decir? Aquí vamos el turbocargador va a aventar el aire a presión, va a pasar por una tubería, va a entrar al enfriador, se va a enfriar el aire, va a salir y va a salir ya refrigerado y va a entrar a nuestro múltiple de admisión. Al entrar a nuestro múltiple de admisión, nuestro turbocargador va a empezar a ser más eficiente. ¿Por qué? Porque un aire más frío llena mejor las cámaras, ¿sí? Acompañado todo lo de los turbocargadores con los traslapes valvulares y demás, vamos a hacer una eficiencia mejor del motor, ¿sí? Vamos ahorita nada más a ver el flujo del turbocargador, como lo estábamos viendo hace rato, aquí. Entonces, este es el enfriador, ¿no? Eso es lo que estamos viendo que es el intercooler. ¿Qué va a pasar? Es lo que le estaba, aquí vamos a salir, va a salir nuestro aire a 200 grados, se va a enfriar por medio del anticongelante del motor y vamos a tener aquí un radiador en el cual hay anticongelante de motor y va a pasar aire. Aire de cuál puede ser del ventilador o puede ser el, del ventilador. Si es de un camión, puede ser de la parte delantera. Si es una máquina estacionaria, puede ser un montacarga. Esta parte podría ser del ventilador eléctrico, ¿no? Entonces, al momento que entra aquí es un ejemplo, o sea, no son grados exactos. ¿Por qué? Porque cambia según el turbocargador y va a cambiar, también depende el fabricante. Pero vamos a hacer un decir. Tenemos aquí 250 grados de salida. ¿Por qué? Porque este turbocargador gira a miles de revoluciones por minuto. Al momento que está girando, hace una compresión de aire tremenda, el aire sube, pero sube súper caliente. Al momento que sí, pasa aquí por el medio del intercooler, pasa por alrededor, lo va a enfriar el anticongelante, va a bajar la temperatura, también el aire que está fluyendo por aquí lo va a bajar, va a pasar por los múltiples de admisión y va a entrar al motor, ¿sí? ¿Qué nos va a hacer esto? Que dentro de la cámara tengamos un aire más frío que lo que está saliendo aquí y vamos a tener un mejor llenado de este aire. Anteriormente no teníamos esta parte, nada más salía del turbo y entraba directamente a la cámara de combustión. Pero ¿qué pasó? Los fabricantes se dieron cuenta que no tenían un eficiente llenado, ¿sí? En los motores a gasolina, motores empezaron a ver eso. ¿Qué tenemos que hacer también aquí? Ya después de que pasa por intercooler, también tenemos que tener reforzados nuestros anillos, pernos y cigüeñales y bielas. ¿Por qué? Porque aquí nuestra compresión, como les digo, va a aumentar. Podemos tener un 14:1, va a aumentar, puede aumentar a 22:1, ¿no? Entonces, sí tenemos que tener toda esta parte reforzada. No nada más es de que, ay, le voy a meter un turbocargador a mi coche. Sí, no va a jalar padre, pero sí, efectivamente, y va a jalar y va a correr. Pero pues a los 6 meses ya te echaste la máquina, ¿no? ¿Por qué? Porque no está diseñado nuestros anillos, no está diseñado nuestros metales. ¿Para qué? Para que tengamos una compresión más alta, ¿sí? Entonces también tenemos que optimizar también nuestro gases de escape y nuestro flujo de salida. Entonces así es como va a funcionar el
turbocargador y el intercooler. ¿Sí? Como hace rato no metimos mucho el turbocargador eléctrico, pero ¿qué pasa? Aquí tenemos un motor, ¿sí? Eléctrico. Aquí, como verán, no, les fue un comentario muy leve, pero aquí no tenemos nosotros gases de escape, ¿sí? Aquí tenemos un motor, el cual, ¿qué va a hacer? Va a meter aire a presión. Aquí vamos a tener nuestro filtro de aire y nuestra entrada. Aquí tenemos el compresor. El compresor, como pueden ver, aquí qué bueno que está así, porque así vamos a poder ver la explicación. Estas son las álabes. Cuando les dije, es que los álabes se rompen, vean cómo son, no simétricos, pero sí tienen un lugar, una forma definida todos. Cuando una parte de nuestras álabes aquí está rota, ¿qué quiere decir? Que ya tenemos problemas, ya no vamos a tener la carga normal de aire, ¿sí? Esta parte también es la que vamos a hacerla hacia adelante y hacia atrás y no tenemos que tener juego. Aquí no tenemos problema de entrada de aceite. ¿Por qué? Porque aquí simplemente va a girar con un motor eléctrico. Aquí, ¿qué pasa? Aquí va a entrar el aire, esta parte va a girar hacia adelante. Cuando gira hacia adelante, entra el aire, entra aquí en la orilla, lo impulsa, como pueden ver, lo impulsa hacia la parte de la carcasa. Esta carcasa no tiene abrazadera. Acuérdense que en la ilustración pasada vimos que teníamos una abrazadera reforzada que les comenté. Aquí no tenemos la abrazadera. Aquí, ¿qué lo va a agarrar? Una tornillería. Toda esa tornillería va agarrando nuestra carcasa de el compresor. Al momento que entra aquí el aire a presión, empieza a salir el aire. Esta parte va, si trae intercooler, va al intercooler, si no, va directamente al múltiple de admisión. ¿Sí? Aquí, en la clase que entra, se me hace que vamos a empezar a ver los otros tipos de turbocargadores que tenemos. Hay una pregunta de Salvador, que qué tipo de, Tenemos, de autos tienen. sí, tenemos dos preguntas, perdón, profesor. Tenemos, Héctor González pregunta, ¿entonces un turbo ya no se repara, solo se cambia? No, el turbocargador, como les estaba comentando hace rato, hay lo mandamos a un taller especializado a que le cambien los bujes, como les estaba comentando, lo mandan a un taller especializado, le van a revisar la flecha que no no esté rayada, que no tenga juego, le cambian los bujes, le checan los álabes, entonces empiezan a ver que no esté dañado el turbo. Todo te lo recondicionan o de plano te dicen, ¿sabes qué? Te lo doy a cambio. Entonces se quedan con tu turbocargador y lo empiezan lo recondicionan todo, ¿no? O sea, le cambian bujes, flechas, a la vez te lo dejan otra vez funcionar, lo vas y lo montas. Ahora, una cosa bien importante, el otro día me estaba comentando un compañero que le arreglaron la máquina. Igualmente, si tu turbo está pasando aceite y lo mandas a acondicionar y todo, va a ser recomendable que lo dejes funcionando un buen rato, ¿sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que tu escape, ¿cómo se llama? Si trae catalizador, tu catalizador o tu mofle o todo el tubo de admisión te queda lleno de aceite. Entonces sí es recomendable que lo hagas funcionar un buen rato y que le des que le des un recorrido. Al momento que le das el recorrido, va a empezar a bajar el flujo de aceite. ¿Por qué? Porque es lo que estás quemando en el escape y en la tubería y en los múltiples, ¿no? Entonces, sí es recomendable cuando haces un cambio de turbocargador porque estaba pasando aceite, que le hagas funcionar la máquina, dejes un rato funcionando, ¿sí? Entonces, me estaban también preguntando que qué tipos de turbo auto lo traen. Ahorita hasta donde lo hemos sacado es es el Porsche, traen ese tipo de turbos eléctricos
Algunos Peugeot, algunos Toyota ya traen turbocargadores eléctricos, ¿sí? También lo puedes, ahora sí que te lo están vendiendo también en Amazon para meterlo a la, ¿cómo se llama? Para metérselo a tu coche, ¿no? O sea, se lo puedes meter a tu coche, es un turbocargador sencillo. Les voy a comentar lo que yo hacía anteriormente. Anteriormente yo tenía un Volkswagen, entonces los Volkswagen tienen un filtro de aire, los viejitos, no los nuevos, que tienen una entrada de aire para el calentador del aire. Y ahí trae un diafragma y trae una manguerita de vacío. Yo lo que hacía era que quitaba esa entrada de el filtro de aire y lo dejaba directo. Agarraba una parte de la turbina, ve que tienen, el Volkswagen tiene dos salidas de la turbina para los calentadores del coche. Agarraba una parte y ponía un tubo y metía directamente el tubo al filtro de aire y ahora sí que hacía mi turbocargador casero, ¿no? Entonces le metía aire a presión al filtro de aire y ¿qué creen? Sí me subía la fuerza del motor. Obviamente me gastaba un poco más de gasolina, pero sí subía y optimizaba un poco más la fuerza del motor. ¿Y cómo me di cuenta de eso? Cuando se caía la manguera o se botaba, bajaba la fuerza del motor. Dice, bueno, ¿qué le pasó? Lo siento loco, lo siento, ahora sí que como decimos nosotros, siento tonto el carro, ¿no? ¿Por qué? Porque se había caído la manguera. Volví a poner la parte de la salida de escape, digo, la salida de la turbina, la metía otra vez al filtro de aire y empezaba a tener un mejor funcionamiento. Yo a varios clientes les dije, oye, ¿no quieren que te arreglemos tu Volkswagen así, así? Dice, sí, y sí, sí sintieron una mejoría de 10-20% más de potencia en el motor, ¿no? Ahora, lo que pasa ahí también, y se los comento, ¿qué tenemos que hacer? Nos va a costar cambios de filtro de aire más constantes. ¿Por qué? Porque al entrar más aire a presión, acuérdense que también el aire de la turbina es medio mugroso, entra ahí y te va a ensuciar más el filtro de aire. Entonces, ese es uno de los contras que le vi, ¿no? Pero sí, sí me logró subir la potencia del motor de Volkswagen, ¿no? Por eso creo que es un turbo muy rudimentario, pero sí funciona, ¿no? Si alguien de ustedes tenga un Volkswagen, haga la prueba. La única diferencia que tenemos que meterle es que tenemos que tener un filtro de aire viejito. Con ese filtro de aire viejito, podemos hacer esa parte. Simplemente le vamos a quitar el diafragma y y con ese diafragma y esa tapita y vamos a poderle meter aire a presión al turbo. ¿Sí entendieron más o menos cómo es lo del Volkswagen? Sí, ¿Alguna duda? Lo que también nos puede pasar en esa parte de modificar un Volkswagen así, que es que tenemos que también mantener más limpio nuestro carburador. ¿Por qué? Porque acuérdense que si nosotros tenemos un flujo de aire normal de aspiración natural y ya le estamos metiendo, que sea por medio de la turbina del Volkswagen, nuestro flujo de aire va a ser mayor, ¿no? Entonces sí vamos a tener que cambiar más, más seguido nuestro filtro de aire y darle mantenimiento a nuestro carburador. ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿Fallas? ¿Alguna duda en las fallas? ¿La función, cómo funciona nuestro turbo? ¿Alguna duda? Ya la próxima clase ya vamos a ver más o menos cómo funciona. Ahorita realmente nuestro programa de hoy es el turbo sencillo, ¿no? Ya que poco a poco vamos a empezar a ver lo que es el turbo doble, cómo funciona. Vamos a ver el turbo de doble entrada, también cómo nos va a funcionar. Se me hace que la próxima clase vamos a empezar a ver ese tipo de turbocargadores. También vamos a ver el turbo de geometría variable, ¿sí? Y también los turbos eléctricos.
Me estaban haciendo una pregunta, que si son caros los repuestos para recondicionar los turbos. Te estaba comentando, fíjate que casi nosotros, ahora sí que como mecánicos, no tenemos, bueno, por lo menos yo, cuando es eso lo llevo a un lugar especializado, ¿sí? ¿Por qué? Porque como son tolerancias muy exactas, ¿sí? Al momento de que tú las empieces a cambiar, si no las dejas tal cual debe de ser, acuérdate que en un arrancón te echas el turbo, ¿no? ¿Por qué? Porque gira tan rápido que si lo dejaste mal calibrado o te empieza a rozar o empezamos a tener un roce en la carcasa, esta con esta parte, los álabes luego empiezan a volar. Entonces sí es recomendable cambiarle llevarlo a un lugar especializado que te cambien todas las partes del turbo o de plano que te lo den a cambio, ¿no? También debes de saber qué tipo de falla tienes el turbocargador, ¿no? Puede ser que lo tengas mugrosísimo, ¿no? Porque el dueño nunca le cambió el filtro de aire, entonces todo esto te lo va a mantener muy mugroso. Entonces aquí le vamos a poner un tipo carbuclin, lo limpiamos y lo hacemos funcionar. Nuestro turbocargador lo podemos hacer funcionar sin esta manguera y ver cómo está girando y cómo está aventando aire, ¿no? Entonces, los repuestos, tío, que yo no he conseguido, nunca he buscado repuestos, yo lo llevo a un lugar donde te lo reparan, inclusive ahí te dicen, ¿qué tipo de motor trae? ¿Cómo es el turbocargador? ¿Es de este tipo? O sea, ¿qué quiere decir ahí? Que depende del tipo de turbocargador, va a ser el precio de nuestro repuesto, va a ser el precio de la reparación, ¿no? O sea, más o menos es lo que andamos viendo, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahorita? Entonces, en nuestra próxima sesión vamos a empezar a hablar de otros tipos de turbocargadores y vamos a especificar un poco más cómo es. Ahora sí que lo que quería hoy que tuvieran un aspecto general del turbo, ¿para qué nos sirve? También vamos a ver los sobrealimentadores. ¿Por qué? Porque es parte del diésel, ¿no? También es parte de motores a gasolina, de motores de carreras, tenemos ya turbo, tenemos doble turbo, tenemos turbo de entrada doble. ¿Qué es lo que nos va a hacer el turbocargador como estábamos hablando hace rato? Queremos darle una mejor eficiencia al motor. Al darle una mejor eficiencia, ¿qué vamos a hacer? Que tengamos un menor consumo de gasolina y una mayor potencia. Eso es lo que realmente nos va a hacer un turbocargador dentro de la máquina, ¿no? Entonces, ¿sí? En la siguiente clase vamos a empezar a ver los biturbo, los de doble entrada, vamos a ver los de geometría variable, vamos ahora sí que empezarnos a meter con todo lo que son turbocargadores y cómo nos vamos a meter con ellos, vamos a meternos también con los sobrealimentadores. ¿Para qué? Para que veamos a ver cómo es la alimentación del motor diésel, ¿no? Y a gasolina, porque también tenemos motores a gasolina con eso, ¿no? Entonces, así es como vamos a ir nuestra próxima clase nos toca en 15 días. Vamos a empezar a ver otros tipos de turbo, cómo funcionan y las fallas de los otros turbos y todo eso. Ojalá que les haya gustado la clase de hoy. Sí, muy interesante. Señorita Paola.